vamos a contar una cosa, precisamente ahora, y de eso se va a tratar el programa de hoy. A veces, nosotros los argentinos, nos creemos que tenemos una página más que el libro. Y saben que no cumplimos las reglas o no respetamos las reglas. Y eso tarde o temprano lo terminamos pagando. Muchos festejan incluso la reprogramación de la deuda argentina. ¿Y no estamos pagando un poco el costo de haber hecho una quita gigante y haberle cumplido solo a los muy grandes, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, etcétera, a los bancos, sí, entre esas cosas? La transparencia, la honestidad, a la larga, es un buen negocio. Y tener reglas que nos garanticen, también. Muy buenas tardes, ahora sí oficialmente, tenía que empezar así, Santiago, qué placer saludarte. Me gustó lo mismo, Claudio, y justamente como bien decías, vamos a hablar de reglas y la importancia de respetar las reglas. Venimos de una semana bastante movida y con muchos recuerdos de lo que ha pasado también en otro momento de la historia. Perdón que te interrumpa un cosito. Sí. Esto es a pedido de tu familia. A ver. ¿Puedes repetir eso, lo importante de cumplir las reglas? Me lo pide tu familia, me lo está pidiendo tu familia. Lo importante de cumplir las reglas, exactamente. Y obviamente esto nos trae para atrás en un montón de cosas de la historia argentina y sobre todo mucha incertidumbre sobre qué puede pasar y demás. Pero lo cierto es que hemos sido incumplidores seriales de un montón de cosas, incluso a lo largo de la historia, incluso en los últimos años, donde no cumplimos las reglas y tampoco fuimos transparentes para con otros países, con propias estadísticas. No sabíamos lo que pasaba dentro de nuestra propia Argentina. Mismo con los fondos de afuera, fondos internacionales, a los cuales las reglas no terminan siendo claras, y eso ya sabemos que hace poco nos ha perjudicado bastante también. Las reglas claras y las instituciones son algo fundamental que en Argentina todavía incluso están en duda muchas, todavía no se han recuperado del todo de grandes golpes que han tenido a lo largo de la historia, y una historia no tan larga, con lo cual es un presente que tenemos que apuntar y cambiar de acá en el corto plazo, porque la verdad que vemos que las medidas y las consecuencias que tiene no sernos francos y no ser francos con el otro terminan siendo bastante perjudiciales. Santi, vamos a cambiar todo. Nunca lo hicimos esto. Perfecto. Hecho. Déjame hacerte una pequeña nota, muy chiquita, de apertura casi editorial. ¿Qué piensa una persona de tu generación, 20 y monedas, recién recibido que ya está en la vida profesional? ¿Qué idea tenés del fondo? Porque vos no lo conociste de chico. ¿Qué sensación te produjo? ¿Qué sensación le produjo a tu generación esto de volver al Fondo Monetario? Hubo muchas ideas contrapuestas igual, te voy a ser muy sincero, porque algunos ya arraigados con una idea de lo que pasó antes y lo que le transmitió la propia familia, muy asustados con lo que podía pasar, y otros con la idea de que era un préstamo más barato. La verdad que escuché las dos cosas. ¿Y tu sensación? Mi sensación es que cuando ya acudís a un fondo del cual no pudiste acudir a otras formas de financiamiento, la situación no es la mejor. No. Desnuda. A veces uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta acá es el mensaje de los hechos. Si tuvimos que recurrir al Fondo Monetario Internacional, lo que estamos diciendo, estamos mal. Y hay que aceptar que estamos mal. Ahora bien, ¿significa un caos o significa al final? No, significa que estamos mal. ¿Y cuál es el mejor camino de salir de esta situación? ¿Tardamos mucho en hacerlo? ¿Nos apresuramos? La verdad que eso lo vamos a saber en el futuro, en el tiempo. Lo cierto es que muchas veces no hay que esperar el fin de una crisis para ir a recurrir al prestamista de última instancia. Es mejor quizás adelantarse para estar más armado y para que te pongan menos condiciones después. Hoy se nos ocurrió, en el programa de hoy, invitar a Pablo Secchi. Él conduce la Fundación Poder Ciudadano y pusimos este tema de qué bueno respetar las reglas. Todos le tienen miedo a ver si el Fondo Monetario cambió y si nos van a pedir condiciones muy abruptas o nos van a exigir, etcétera. Déjenme preguntarles a ustedes, ¿que nosotros no podemos ser exigentes con nuestro propio país? ¿El problema es ellos que nos exigen cosas o el problema somos nosotros que no somos capaces de cambiar y somos un país que está acostumbrado a vivir de prestado y encima queremos poner las condiciones cuando nos prestan? Yo le pregunto a usted que está del otro lado, ¿alguna vez pidió un crédito? Cuando fue a pedir un crédito a un banco, usted le dijo al banco, ¿saben qué? La tasa la voy a poner yo, te voy a devolver cuando quiero. ¿Y qué me pedís garantías vos a mí? Yo no te voy a pedir ninguna garantía, las condiciones las pongo yo. ¿Vos te crees que el banco te va a prestar? ¿Por qué estás en el banco? Vos necesitas el préstamo. En este caso lo mismo. ¿Y por qué mezclamos el tema transparencia? Si yo soy transparente, si yo tengo mis indicadores sanos, si yo confío en lo que estoy haciendo, no me molesta que me auditen. Al contrario, cuanto mejor sea la auditoría, cuanto más respeto tenga esa auditoría, mejor va a hablar de mí de cara al mundo.
Si yo miento en los índices, si yo discuto, como vos decías, no soy transparente, miento, etcétera, no, la verdad que prefiero que nadie me audite. Y también eso es un mensaje. Muy bien lo que decía Santi, y comparto, está muy bien el mensaje de que desnudamos que estamos complicados y vale la pena ocuparse, pero también que aceptamos las reglas del juego. Programa del día de hoy, pero tenemos un segmento distinto de emprendedores. También, empresarios. Empresarios, claro. Bruno Agosta está con nosotros para contarnos sobre ACIA, una empresa que se dedica a urbanización, y vamos a hablar de uno de los temas que hoy está en juego, y la verdad que con el tema del FMI también hizo mucho ruido, que es la PPP, la participación público-privada. Esto que no terminamos de saber si es una deuda o no del Estado, pero hay un repago luego. Vamos a hablar de eso. ¿Qué beneficios y qué consecuencias también puede traerle a la Argentina? ¿De cuánto estamos hablando en esos proyectos? Y la construcción es un sector que viene creciendo mucho y le está dando impulso, y es uno de los sectores a los cuales el gobierno hoy apunta mucho. Y en las claves de esta semana vamos a hablar del PPP, las 3 P que se necesitan para operar en este momento en el mercado. ¿Vendemos el programa? Exactamente. Les dejo las redes primero para que puedan contactarse con nosotros. Nos encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook como Equipo Bulat. Pueden también volver a ver todos nuestros programas en YouTube, nos encuentran allí como El Inversor Oficial. También pueden escribirnos si tienen alguna consulta, equipo.bulat@gmail.com. Ahí también le contestaremos en la radio o vía mail. Y por último, leernos www.elpuntodeequilibrio.com. Ahora sí, empezamos. Presentación. Pablo, muchísimas gracias por estar en el programa. A ustedes. Contanos un poco lo que escuchaste en la editorial, si estás de acuerdo, correginos. Salteamos la parte económica que no es lo mío. No, los valores son fundamentales, me parece, a la hora de pensar un país, de pensar las instituciones. Por supuesto que no es lo único. A veces se piensa, ¿no? Y se dice, no, el problema son los valores de la familia, el problema es la educación. No, hay países que se parecen bastante a nosotros y las instituciones funcionan mejor, pero es un condimento fundamental. Están los valores, está el apego a las normas por otro lado, está tener instituciones sólidas. Cuando decimos instituciones sólidas son leyes, pero muy especialmente el cumplimiento y la práctica en esas leyes. Argentina en muchos casos tiene buenas leyes y podemos encontrar diferentes casos. Sin embargo, el problema está en su cumplimiento y por el otro lado, bueno, quién exige y cómo se sanciona a aquellos que no las cumplen. Y es una demanda social, porque a veces leo encuestas que la corrupción, la intransparencia, si querés, el no portarse bien, no forma parte de la agenda, o no parece la preocupación. Yo creo que esto va a suceder el día que toda la sociedad lo exija. Y la pregunta es, ¿lo exige la sociedad? A veces depende mucho del bolsillo. Si la situación económica está bien, muchas veces nos olvidamos de la corrupción. Si el que está en el poder nos gusta más o menos, si nos llevamos bien, no nos preocupa demasiado la corrupción. Cuando la cosa se empieza a complicar, cuando la economía, y así fue como sucedió en Argentina a lo largo de los tiempos, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Sin embargo, es un tema que siempre está entre las prioridades, si bien se habla de corrupción y no se especifica demasiado qué es, está en la agenda del ciudadano y es algo que exigimos mucho a la hora de pensar por qué estamos así, ¿no? Entonces, generalmente tendemos a echarle la culpa a la corrupción, que si bien no es el único factor de por qué no terminamos de despegar, por qué no estamos bien, por qué no somos felices, si quieren, la corrupción indudablemente es un factor que tiene mucho que ver con esto. ¿Qué tareas realizan desde el Poder Ciudadano? Bueno, nosotros somos el capítulo argentino de Transparencia Internacional y básicamente trabajamos temas de lucha contra la corrupción, de transparencia y muy especialmente hacemos mucho foco en el acceso a la información pública como base para luchar contra la corrupción y generar intuitivamente son los que más trabajos tienen. Intuitivamente creo que nos vamos a quedar sin trabajo nunca, pero por otro lado hay algunos que me dicen, bueno, la verdad que bastante malos ustedes haciendo su trabajo porque el país sigue siendo exactamente igual siempre y ustedes existen desde el 89. Te separo un poquito. Una de las cosas que más me impactó este último mes, no tiene que ver solo con la suba del dólar, lo que más me impactó es ver a Mark Zuckerberg de saco y corbata, que no es que le daba a la entidad un programa de televisión, la entidad se lo estaba dando el Congreso de los Estados Unidos, mirándolo y mostrando los cambios de valores finalmente de una sociedad. Y que a través de una red social era más influyente que muchas de las leyes, muchos de los congresistas, muchos de los Brexit, Congreso de los Estados Unidos, elecciones, etcétera. Y la pregunta ahora es, en términos de transparencia, el exceso de información, las redes sociales, ¿cambiaron los hábitos de las personas?
Sí, muchísimo. Me parece que cambiaron los hábitos de las personas. Metemos ahí a los periodistas, a las ONGs, a los gobiernos, porque hoy ya es que dice Twitter, cómo se mueve por aquí y por allá. Se hacen encuestas que muchas veces, la verdad que no sirven para nada, porque no representan solamente a los seguidores de alguien en particular. Me parece que hay que adaptarse. Hoy veía una discusión de un ciudadano X con un consultor en el cual le decía, no, la encuesta que vos hiciste no representa, fíjate que en Twitter el gobierno tiene más o menos imagen de lo que vos decís, y me parece que no hay que lidiar con eso, no hay que pelearse, hay que adaptarse, hay que trabajar con lo que son las noticias falsas, las fake news, de cómo algo que dijo alguien en realidad no dijo eso. Si vos ves todo el video y no el pedacito que está cortado, podemos ver algunos casos esta semana. Me parece que hay una adaptación de todos nosotros, que también tiene que ver con los valores, que también tiene que ver con la verdad, pero más que pelearnos con eso, intentar limitarlo, intentar censurarlo, me parece que nos tenemos que adaptar al momento del mundo en el cual estamos viviendo. ¿Cómo ha cambiado el rol de Poder Ciudadano en los últimos años? ¿Gobierno anterior, gobierno actual? Mirá, el gobierno anterior, le voy a dar una idea a este gobierno, si se quiere. Lo que logró hacer con nosotros fue invisibilizarnos de alguna forma, en el sentido de, bueno, no te escucho, no te respondo, no importa lo que vos estás trabajando. Exactamente. En cuanto a dar respuesta a denuncias, que nuestras denuncias no van por el lado judicial, sino más bien de forma de fortalecimiento de las instituciones. Este gobierno en particular ha sido un gobierno más abierto en ese sentido, nos ha escuchado, después podemos discutir si nos hizo caso o no nos hizo caso, pero ha avanzado. Y no quiero ser injusto, como avanzó también el gobierno kirchnerista al principio. El gobierno kirchnerista al principio avanzó con ciertas leyes que les puedo nombrar, como el decreto de acceso a la información pública, la autolimitación para la elección de los jueces de la Suprema Corte, y después se fue despegando de la sociedad civil. Este gobierno en principio nos empezó a escuchar, también ha sancionado una ley muy importante en materia de acceso a la información pública, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Les hablo en términos de transparencia, que es lo que nosotros trabajamos, y la verdad que nos abre las puertas para discutir. Después, por supuesto, todo entra en el sistema político y las decisiones son unas u otras. ¿Hay una crisis institucional en la Argentina hoy? Yo no veo una crisis institucional. Me parece que tenemos un sistema sólido desde hace muchísimos años. Por supuesto que nuestras instituciones no son las instituciones que a nosotros nos gustaría tener, no es el Congreso que nos gustaría tener, no es la justicia especialmente que nos gustaría tener, pero tenemos un sistema estable, ¿sí? Y con eso tenemos que estar contentos, porque hemos logrado construir una democracia bastante sólida, más allá de ciertos intentos y que lo que nos falta como argentinos es saber hasta dónde está el límite cuando uno tira piedra, ¿no? Cuando la oposición tira piedras, y lo digo por este gobierno y lo digo por el gobierno anterior y las oposiciones anteriores. Perdón, porque me agarró esta duda. ¿Cómo reclutan los casos estos de corrupción, las denuncias y demás? Nosotros seguimos, primero vemos en Argentina, a propósito de esto de que la justicia es muy débil en muchos aspectos, quienes verdaderamente investigan la corrupción son los periodistas. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener muy claro. Periodistas, las ONG, etcétera. Después nosotros recibimos ciertas denuncias, estamos llevando adelante algunos casos muy interesantes, principalmente relacionados con aquellos casos de corrupción en la Universidad Tecnológica de La Plata. Y eso fue porque vino un testigo protegido en este momento, que vino con cierta información. Pero me parece que es importante esto de quiénes son los que investigan la corrupción y quiénes son los que sacan a flote los casos, porque la justicia en Argentina puede tardar 15 años en llevar adelante un caso de corrupción hasta su solución, pero verdaderamente los medios de comunicación, por eso la importancia a veces que lo que decía era adaptarnos a las redes sociales, adaptarnos al momento y las herramientas que tienen los periodistas para denunciar y para controlar. Es que suena lógico, porque la justicia tiene que actuar después de un hecho, y el que puede anticipar es o la ciudadanía, o un periodista o lo que fuera, para anticipar algo, pero la justicia tiene que actuar a partir de que está la denuncia. Sí, ¿no? Pero es una justicia pasiva en buscar los casos y en investigar, y las denuncias que les llegan y que no tienen demasiada caja de resonancia en los medios muchas veces quedan al costado. Por eso hablamos de instituciones débiles en Argentina, cómo es la relación de poder para que la justicia empiece a avanzar y se mueva. Lo recordamos, cambió el gobierno, cambió este gobierno, cambió el anterior, y en ese momento las causas judiciales se mueven un poquito, va preso Menem, después al poco tiempo sale, ahora le tocó a los kirchneristas y de a poco empezaron a salir, ahora volvieron algunos, pero me parece que tiene que ver mucho con la agenda mediática y con un termómetro que ven en la sociedad.
tengo una sensación es que el mundo de a poco, mucho más lento de lo que queremos, pero cada vez es un poquito más transparente. Desde el punto de vista económico, los blanqueos, desde que yo a través de una página podés ver todos los datos de casi todos, que la información cada vez es más pública, que habrá Fox News o no Fox News, pero en el punto uno tiene acceso a esa información. ¿Es tan así o es más complejo encontrar esa información? ¿Se complejizó? Me alegro mucho que lo veas porque es así. Indudablemente hemos avanzado y, como te decía, tenemos leyes de acceso a la información, tenemos leyes de financiamiento de las campañas electorales, tenemos leyes que limitan el conflicto de interés. Hay más información. Indudablemente el mundo va hacia un lugar más transparente. El problema también, y ahí es donde entra el conocimiento específico de ustedes, que los delitos económicos principalmente se complejizan mucho más. Entonces, si vos hoy vas a ver, hay muchísimos menos paraísos fiscales, o hay mucho más límites a que se esconda el dinero de ciudadanos que hacen mal las cosas alrededor del mundo. Siguen existiendo, pero son menos. Pero sin embargo, los delitos son mucho más complejos y se necesita una especificidad para investigar ese tipo de delitos. Pero en contraposición, quizás yo debo ser lejos acá el más grande, y me parece ver cosas que yo nunca había imaginado. Por ejemplo, los tres últimos presidentes de Perú presos con casos de corrupción. En Brasil tenés no sé cuántos presos de corrupción. En Argentina tenés un montón de denuncias independientemente y ves algunos presos, al menos. Faltan un montón, pero algunos, qué sé yo. Yo vengo de una época donde hablábamos todos y... Sí, no sé si medirlo por presos tampoco, pero se entiende. Pero son públicos, o sea, también veo más condena social en la calle. Antes vos decías, no, este trajo un auto por atrás y hasta lo felicitaban, y ahora ves condena social en algún lado. Me parece que, no sé si porque estamos en crisis, por la economía o lo que fuera, pero me parece que hay un poquito más de exigencia. Ustedes siempre hablan de ciclos económicos y lo explican muy bien. Yo te lo puedo extrapolar a los ciclos políticos. Ha pasado en Latinoamérica, y el caso de Perú me parece que es excelente. El caso Fujimori-Montesinos, que fue el famoso caso de corrupción de Fujimori, de violación de los derechos humanos, hizo implosionar el sistema político en Perú. Podés ir a Italia, que pasó exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué vino después de eso? Y bueno, en Italia te vino un Berlusconi y volvió a suceder más o menos lo mismo. Y en Perú, después de haber puesto preso a Montesinos y a Fujimori, ahora, como vos decís, tenés 3 o 4 presidentes, 3 me parece presos y uno más que tuvo que terminar dimitiendo. Sí, entonces... Hay un ciclo, me parece que es importante seguir el ciclo. Me parece que es importante aprender. En Latinoamérica nos falta mucho aprender, que se establezcan normas a partir de los casos. Brasil es un caso, me parece que va a ser interesantísimo para estudiar, porque también es bueno cuándo termina el caso brasilero, ¿sí? Hasta dónde se puede romper y explotar un sistema político y no aportar unas soluciones. El presidente de Brasil actual, yo te diría que en materia de corrupción está bastante más, debería estar bastante más preocupado que Lula o que Dilma, y sin embargo está ahí. Entonces también tiene que ver mucho lo político. ¿Cuánto hay esto de sube el dólar, no sé, 2 pesos, y entonces metemos preso a alguien? No sé, la verdad que no lo sé. Eso como un mito urbano, eso, viste que se escucha mucho. No te podría decir ni que sí ni que no, que la justicia es política, que existen los operadores políticos, existen los operadores políticos, que hay casos raros en la justicia que avanzan mucho más que otros, también existen. No sé cuánto depende eso en relación a la noticia del día y la solución que lleva adelante un juez. ¿Dónde ves la principal falencia hoy o dónde quiere atacar el principal problema de la justicia? Me parece que hay que empezar a preguntarse si los mismos jueces que durante muchísimos años no nos dieron la solución pueden aportarnos la solución. También es bueno si se cambia a los jueces en forma transparente y democrática, si el Consejo de la Magistratura, que es el que elige a los jueces y es el que sanciona a los jueces, tiene las capacidades en este momento para hacerlo, si la composición está bien hecha. Siempre el que está en la oposición dice hay que cambiar la composición del Consejo de la Magistratura. Ahora, cuando asumen y la composición les conviene, no, en realidad está bien, vamos por otro lado. La justicia hay que trabajar muchísimo, como les decía antes, en muchos aspectos. Uno de ellos es, bueno, para saber investigar hoy no es lo mismo que en los años 90. Claro. Me parece, pero insisto, los mismos jueces que callaron durante X cantidad de años hoy nos dan la confiabilidad de que van a llevar adelante las causas de corrupción, y después un buen órgano de sanción y de selección de jueces. ¿Y la cantidad de jueces?
No sé si el problema pasa por la cantidad o no. Me parece también que se debe especificar un poco más y concentrar en mi tema, que es la corrupción. Si los mismos jueces que atacan temas de narcotráfico tienen el conocimiento para atacar casos de corrupción, me parece que por ahí también va a venir mucho lo que es la reforma de las fiscalías, ¿sí? Con el nuevo Código Penal, cuando se termine de poner en práctica que los fiscales van a ser los que lleven adelante las causas, bueno, deberá haber fiscales preparados para enfrentar determinados delitos, principalmente los delitos económicos. Te aprovecho como politólogo. Una de las, llamarlo críticas, pero lo que estamos esperando generalmente, si Argentina va a ser emergente desde el mundo económico, siempre se habla de la gobernabilidad en Argentina, desde el punto de vista de si tenemos más democracia, buena calidad de democracia, etcétera. A tu visión, ¿hay gobernabilidad y mejor gobernabilidad? ¿Las instituciones están preparadas para cambios abruptos, no cambios abruptos? Yo creo que funcionan. Yo creo que no tenemos un grave problema en ese sentido como puede ser el de Perú. El de Perú, con la mitad más uno de los legisladores, sacás a un presidente. ¿Eso es un problema de gobernabilidad serio o el Congreso es el que le termina eligiendo los ministros a los presidentes? El presidente actual de Perú era un ministro que la oposición logró echar y el presidente de Perú lo puso de embajador en Canadá y ahora terminó de presidente. Ese tipo de instituciones te genera problemas. ¿Que hay reformas posibles para hacer? Seguramente hay reformas posibles, y me preguntás a mí y puedo tener mi modelo de decir, bueno, el presidente debe durar 5 años y otro politólogo, otro abogado o cualquier ciudadano te puede decir, no, tiene que durar 6 o está bien que dure 4. Los modelos son modelos que están alrededor del mundo, que lo que necesitamos principalmente es adaptarlo a nuestras necesidades. Yo no creo que haya un problema de gobernabilidad hoy en nuestro país, por lo menos incluso si lo ves en la forma más práctica, este gobierno ha logrado pasar sin una mayoría en el Congreso la mayor cantidad de leyes que intentó pasar. Ahora quizás se le empieza a complicar un poquito, pero no tenemos ese problema. ¿Qué pasa con el poder de veto de un presidente? ¿No? Que decimos, bueno, pasa una ley, la oposición se pone de acuerdo con algo, por ejemplo, y puede ir el presidente y votarlo. ¿Cómo cae esto a la sociedad también? Y si es algo que se hace en todos lados. Bueno, es un ancho de espada que se guardó el Ejecutivo, digamos, en la Constitución. En algunos casos es necesario, en algunos casos no nos gusta. De todas formas, el Congreso puede insistir con una mayoría calificada para más allá de que se vete cualquier normativa, de ponerla de vuelta con una mayoría en funcionamiento. El presidente actual ha utilizado muchísimo el veto en la ciudad de Buenos Aires en una gran cantidad de leyes. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, depende cada una de las situaciones. Igual hacia la institucionalidad también, forma parte de una norma. Sí, forma parte de una norma. No sería bueno que el presidente esté vetando absolutamente todas las leyes. Creo que hasta el momento, no sé si el presidente actual ha vetado alguna, me parece, ahora no recuerdo, pero no es algo que se esté utilizando, y el gobierno anterior no es algo que haya utilizado, está bien que tiene una mayoría más holgada en el Congreso. Como politólogo también, hay muchos, ahí te mezcla un poco la economía y la política. Mucho de lo que se critica ahora es que el poder está muy distribuido. Que tenemos un ministro de Finanzas, un ministro de Hacienda, un Banco Central, y que no hay un poder concentrado como si lo fuera en algún momento, y un responsable de capaz decisiones que no fueron, digamos, hoy sí no te funciona la economía, como que te hay que echar todo el gabinete, digamos, porque está todo muy distribuido. ¿Qué opinión te merece en las dos situaciones? Mirá, te voy a dar una respuesta simple. Nuestro sistema, el poder ejecutivo es unipersonal. O sea, acá el que responde es el presidente o la presidenta de la nación. Cómo él organiza su equipo es una decisión de él. Ahora el ciudadano a quien va a juzgar en las próximas elecciones es al presidente de la nación. No me puedo meter en materia económica de si necesitamos un ministro de Hacienda, uno de Finanzas o uno de Economía, porque la verdad que no sé muy bien cuál termina a ser la diferencia. Pero me parece que es el esquema que eligió el presidente y se lo tienen que juzgar a partir de los resultados, más allá de cuál es la distribución real de poder. En un gobierno nunca hay una distribución real de poder. El ministro de Ganadería no pesa lo mismo que un ministro de Hacienda o un ministro de Cultura, eso lo sabemos, con lo cual me imagino, y ustedes podrán responderlo, no debe ser lo mismo el ministro de Hacienda que el ministro de Finanzas. Pero insisto, el que tiene que responder finalmente sobre eso y el que decide la configuración del poder, porque el Ejecutivo es unipersonal, es el presidente de la Nación. Pensando en la próxima generación, simplemente eso, vuelvo a poder ciudadano. ¿De cuántos años me estás hablando? Los que tienen ahora 15, 20 años, ¿sí? A menos que van a tener mi edad dentro de 30 años.
así como coincidíamos de que el mundo está un poquito mejor en materia de transparencia de lo que estaba hace 30, 40 años atrás, ¿cómo lo ves dentro de 20 o 30 años? ¿Vamos por el buen camino o es un valor que se va perdiendo desde el punto de vista de exigencia? Yo creo que necesariamente tenemos que ir por un buen camino. Creo que se han tomado y se tienen que seguir tomando decisiones. Te estoy hablando a nivel global, no del país ya, en materia de que esto no termine siendo una debacle para todos. Me parece que el mundo ha tomado conciencia en muchos aspectos, como lo ha tomado en materia ambiental, lo ha tomado en materia de democracia. Gobierno corporativo en nuestro mundo. Seguramente hay que analizar con cierta preocupación algunos casos exitosos económicamente, pero que en materia de derechos humanos o de democracia pueden preocupar, como puede ser el caso de Rusia, el caso de China. Hay que ver muy bien qué va a pasar en Estados Unidos, pero me parece que hay cierto consenso de que en nuestra materia la transparencia, la lucha contra la corrupción es un valor fundamental. Vos ves el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y ves que en los países que mejor se vive son los países que están vistos como más transparentes, percibidos como más transparentes, ni hablar de los países nórdicos, y me parece que es un camino que hay que seguir. Indudablemente en Latinoamérica muchas veces intentamos corrernos del camino, intentamos inventar nuestras propias fórmulas para solucionar problemas que en otros lugares se han solucionado de forma más práctica. Bueno, hace tiempo con Santi siempre decidimos que la última pregunta es la más fácil, o no sé, depende cómo la lleves, que es, ¿Cómo va a estar el dólar? No me preguntes, por favor. Ah, ¿no? Esto de la nota era para saber eso. No, ¿qué no te preguntamos? ¿Qué cosa no tocamos acá que vos crees que el televidente la tiene que saber? Qué difícil. No sé si lo tocaron. Que las preguntas fueron muy buenas. No, las preguntas fueron, que cubrieron todo lo que me imaginaba. Sí. Pero me parece que algo que marqué, me parece que en Argentina especialmente tenemos que cerrar la brecha entre la norma y la práctica, ¿sí? Y ahí entra también, y ahí entran los valores también. Y si empezamos a cerrar la brecha entre lo que decimos que hay que hacer y lo que hacemos, me parece que el camino se va a ir allanando despacito. Hola, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. Lo dejamos ahora con Agrotips y Darío Bolado. Gracias Santi, gracias Claudio. Comenzamos Agrotips en El Inversor, hoy contándoles de qué se trata la siembra directa, esta técnica que revolucionó la agricultura en nuestro país. Seguramente habrán escuchado alguna vez de la siembra directa, pero no de la importancia que tuvo y tiene hoy para la agricultura en la Argentina. Lo primero que hay que saber es que esta técnica, tan innovadora por cierto, es lo que se llama cultivar la tierra sin ararla. Cultivar cereales, oleaginosas, sin ararla, y se hace a través de una técnica sobre rastrojos o restos de cultivos que quedan en la superficie de la tierra tras ser cultivados. Esto obviamente genera grandes beneficios y les voy a contar cuáles son esos beneficios que han hecho un antes y un después en la agricultura argentina por parte de la siembra directa. El principal, que teniendo en cuenta que se realiza sobre una superficie cubierta con rastrojos, con restos de cultivos tras la cosecha, esto genera o evita, mejor dicho, una menor erosión por parte del viento de la tierra y también por parte del agua de la lluvia. Y además genera un uso más eficiente del agua porque hay mayor infiltración por este colchón de materia orgánica que está entre la tierra y la superficie, y eso también hace que haya mayor agua acumulada. Claro, para épocas de sequía puede ayudar al desarrollo del cultivo. Obviamente en épocas extremas como la que vivimos en la Argentina no hay colchón de materia orgánica que aguante. Otro de los beneficios que tiene esta siembra directa y que ha revolucionado la agricultura en la Argentina es el uso eficiente del combustible. Porque en la labranza tradicional se utilizaba el gasoil que se utilizaba en los tractores para impulsar las sembradoras, se utilizaba durante mucho más tiempo. Se araba la tierra y luego se pasaba el tractor con la sembradora para depositar la semilla. Bueno, hoy ese proceso se hace en realidad no se ara la tierra, sino que se abre el surco y ahí se deposita a través de unas sembradoras especialmente diseñadas para siembra directa, en las cuales Argentina
es líder mundial en esto y exporta a muchos países del este europeo y también de Sudamérica y África. Bueno, esto se utiliza para sembrar y gastar menos combustible, menos gasoil en lo que hace al tractor. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que esto hace que haya un mejor cuidado del suelo, mejor cuidado del recurso suelo y por supuesto una agricultura más sustentable, siempre y cuando vaya acompañado de lo que es la rotación de cultivos. No se puede hacer soja sobre soja sobre soja porque eso impacta sobre los nutrientes del suelo. Entonces hay que ir rotando en este sistema directa con la soja, con el maíz, con el trigo, con el girasol, con la cebada y también con el sorgo, que son los principales cultivos comerciales. Haciendo un poco de historia, la siembra directa nació a mediados de la década del 60 en Estados Unidos ante la necesidad que tenían los norteamericanos de tratar de evitar la erosión del suelo por efecto del viento y del agua de lluvia. Aquí en la Argentina los primeros ensayos fueron a mediados de la década del 70, pero el gran impulso de la siembra directa fue recién a partir de la década del 90. Como vemos en la placa, en la década del 90, Argentina apenas producía 92.000 hectáreas sobre siembra directa, sobre una extensión a nivel nacional, con todos los cultivos comerciales, de 21 millones. Si vamos al año 2000, ese crecimiento de siembra directa fue de 9 millones, sobre unos 26 millones que era la agricultura en todo el país. Y si tomamos el año 2000 como referencia hasta la actualidad, los últimos datos oficiales de APRESID llegan hasta el año pasado, hasta el 2017, vemos el crecimiento exponencial, la revolución que generó la siembra directa en la agricultura argentina, pasando a casi 33 millones de hectáreas de las 36 que se cultivan hoy en el país bajo la siembra directa. Es decir, más del 90% de los cultivos se realizan con esta técnica. Por esto y muchas cosas más, Argentina hoy es líder mundial en lo que hace al desarrollo y la adopción de la siembra directa y por supuesto esto ha generado un cambio de paradigma en la agricultura y claro, ha permitido la expansión de la frontera agrícola no solo en la Argentina, sino en otros países como Estados Unidos y Brasil. Hasta aquí llegamos con AgroTips. Ha sido un placer enorme como siempre. Quédense en El Inversor. Pausa breve y volvemos. Auspició este espacio. Somos San Miguel, una empresa argentina multinacional, líder en la industria de los cítricos. Somos experiencia e innovación. En Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica, elaboramos productos de primera calidad, trabajando en armonía con el medio ambiente y con nuestra comunidad. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Imaginemos este escenario. Sos dueño de una casa pero querés mudarte a otra más grande. Salís a ver casas y ves una que te vuelve loco, loco, loco. Esta casa me vuelve loco, loco, loco. Pero hay un detalle. Hasta ahora no podías comprarla sin primero vender la tuya. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, lanza un crédito para que no te ganen de mano con esa casa que te gustó y la compres, a pesar de que todavía no vendiste la tuya. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. La clave de esta semana se llama efecto cascada. Resulta que había dos personas haciendo la cola para depositar dinero en un banco. Esa cola, en arriba decía cola de depósitos. Al lado había una que decía cola de retiros. Y había una fila de 12 cuadras de gente queriendo retirar los plazos fijos. Viene una persona a depositar. Ve que una cola hay solo dos personas y en la otra, en la que retiran, hay millones de personas. ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Se va a quedar? No, no va a depositar. No solo eso, sino capaz que va a la otra cola a retirar. Muchas de las decisiones que uno toma se llaman efecto cascada. No hay un justificativo muchas de las veces y uno termina haciendo lo que hace la mayoría por miedo a equivocarse. Y creo que esos generalmente son los malos consejeros.
porque cuando uno hace lo que hacen todos, tarde o temprano, todos terminamos estando del mismo lado y después no hay nadie del otro y nos está esperando con, en este caso, dólares o pesos, depende de lo que hagamos. Por eso me gusta que en estos momentos tener algunas claves para poder pensar por uno mismo de qué lado le gustaría estar. Y vamos a hablar hoy un poquito del dólar. Y simplemente una cuenta desde el punto de vista de compradores y vendedores. Yo recuerdo que este ejercicio lo hicimos el año pasado en el Inversor y decíamos lo siguiente. ¿Quién vende dólares? Primero, el Estado Nacional, porque finalmente toma dólares en el exterior, los vende y los convierte en pesos. Segundo, el campo, gran vendedor de dólares. Tercero, un especulador que dice prefiero estar en pesos, lo coloca a tasa de interés y no tengo dólares. Cuarto, una persona que no llega a fin de mes, vende ahorros y vende los dólares. Terminaron los vendedores. ¿Quiénes son los compradores? Un importador, alguien que tiene que cancelar deuda, el que viaja, el que ahorra y ahorra en dólares, y si quieren un especulador que dice, bueno, tomo plata prestada porque creo que el dólar va a subir. Fue muy claro el panorama durante mucho tiempo que había más vendedores que compradores. Primero por la baja de las retenciones y el récord de cosecha en mucho tiempo y récord de precios, y porque el Estado financiaba el déficit fiscal y lo financiaba tomando deuda en el exterior. ¿Qué pasó en estos días? Cambió esa ecuación. Porque el Estado, al ir al fondo, dice yo no voy a participar en los mercados internacionales, por lo tanto no voy a tomar dólares de esta manera. Saco un vendedor. El campo pasó una de las peores sequías de la historia, por lo tanto vende menos dólares también, que no es poco, 4.000, 5.000 millones de dólares menos, Darío Guardado lo sabe mejor que yo. Después, gente que no llega a fin de mes, eso sigue sucediendo, y del lado de los compradores, como se quedó un poquito la economía, es más difícil en algún punto importar, pero cuando el dólar estaba barato, más gente viajaba al exterior. Al cambiar esa ecuación, cambia el equilibrio de precio. Pero no sé si es por crisis o por lo que fuera o confianza, cambió el equilibrio de los precios. ¿Cómo se equipara esto? Cambiando los precios. Y la propia suba del dólar va a hacer que la gente ya no le convenga comprar, ya no le convenga viajar al exterior, ya no le convenga importar, y en ese punto va a encontrar el valor de equilibrio y la calma va a volver. Y no va a tener sentido dejarse llevar por este efecto cascada. De esta forma damos comienzo a Los Hacedores. Estamos, como les prometía, con Bruno Agosta de ACIA. Bruno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Contame un poco cuándo se conformó la empresa, en qué conceptos y en qué se basa ahora. Mira, somos una empresa que tenemos 20 años en el mercado. Somos una organización argentina, de capitales argentinos, que lo que hacemos es desarrollar innovación para proyectos de infraestructura. Nos gusta definirnos a nosotros como una empresa innovadora, como una empresa que tratamos de ir más allá de lo que nos pide el cliente y tratamos de estar viendo los procesos de desarrollo de infraestructura desde una óptica distinta, una óptica más innovadora, más mirando al mundo de lo que tal vez estábamos más acostumbrados. ¿Y qué es mirar al mundo? ¿Qué está haciendo el mundo? ¿Cómo estuvo cambiando el mundo en estos tiempos? El mundo es mirar hacia países donde la infraestructura se desarrolló y donde ver por qué en esos países se desarrolló de la forma que se desarrolló frente a la Argentina. Nosotros, en un estudio que hicimos hace un tiempo, veíamos que, y es interesante ver, hoy invertimos el 10% de la inversión per cápita de lo que invertía la Argentina o nuestros abuelos o bisabuelos en principio de 1900. ¿10%? 10%. Bueno, en ese momento obviamente estábamos desarrollando todas las redes ferroviarias, viales y demás. Ahora, en definitiva, en los últimos años consumimos un stock tremendo de infraestructura que, bueno, hay que empezar a reponer. Esa pregunta que en muchos casos nos hacemos, bueno, ¿cómo hacen los países desarrollados para desarrollar infraestructura en forma sostenida? Nosotros tratamos de ir hacia allá, ver esos esquemas. Hay un caso, cuando buscamos comparaciones en el mundo, en Alemania hay 3.000 empresas como la nuestra, como ACIA. En la Argentina somos unas 50 en total en el segmento. O sea, para una economía que es unas 7 veces más grande, tiene 60 veces más empresas de ingeniería. Claro. Okay. Ahí ya te está mostrando algo, de que el motor del desarrollo está en gran parte en tener ingenieros, ingeniería, en empresas organizadas que puedan armar equipos de trabajo para los desafíos de la infraestructura. Hoy veo que el mundo también está cambiando en un montón de cosas. Esto es economía colaborativa, por ejemplo, menos autos, quizás más red de transporte. ¿Estamos funcionando a la par de donde está haciendo el mundo o somos un caso aparte?
Y, a ver, yo creo que el mundo, digamos, hay tecnologías que se van a implementar y se van a implementar en todo el mundo por igual. Entonces, el desafío para países como el nuestro es ver cómo logramos esa adaptación de esa tecnología. Nosotros, por ejemplo, estamos estudiando el tema de autos autónomos. Bueno, los autos autónomos es algo que uno lo puede ver como ciencia ficción, como el futuro y demás. Ustedes están en Argentina, ¿no? Nosotros estamos en Argentina. No, nosotros estamos basados en Argentina, somos básicamente una organización argentina, pero trabajamos en prácticamente toda América Latina. Okay. Exportamos la mitad de nuestros servicios al resto de América Latina. Bien, y perfecto. Ahora, en particular, tenemos esto de autos autónomos, tenemos un acuerdo con la Universidad de Itela y estamos desarrollando un proyecto de investigación para ver cómo impactan los autos autónomos en ciudades en vías de desarrollo. Mirá, okay. Y esto no lo hacemos, o sea, básicamente lo hacemos porque entendemos que la innovación es parte de nuestro ADN, porque si estamos pensando en la infraestructura para nuestros bisnietos, así como nuestros bisabuelos pensaron en la infraestructura que hoy estamos usando, tenemos que pensar sí o sí en la tecnología y cómo la tecnología nos impacta. Entonces, pensar que va a ser la misma infraestructura que tenemos hoy dentro de 50 años... Es un error. Es un error. Lo que seguro sabemos es que no va a ser igual. ¿Cómo va a ser? Y eso todavía es lo que tenemos que terminar de ver. Entonces, frente a la pregunta de cómo nos adaptamos nosotros, es una pregunta que todavía está por resolverse. Hay una oportunidad grande porque creo que hay, así como pasa, por ejemplo, con los celulares, que la implementación fue radical y bajó mucho los costos de comunicación, acá tenemos una oportunidad de ser más eficientes con el uso de la tecnología, de las nuevas tecnologías. El punto es cómo adaptamos esa tecnología para lograr un desarrollo ordenado. Creo que hablabas de nuestros bisabuelos y cómo nos dejaron infraestructura a nosotros, pero quizás en ese momento la tecnología, o lo que uno podía esperar de la tecnología, era como bastante más chato, bastante más plano. Ahora la aceleración que tiene esta tecnología es como que te deja un poco de desafío para ver. A veces decís, no llego a ver qué va a pasar dentro de 20 Totalmente. años. Es un desafío que está presente. Es un desafío totalmente presente. Y cuando estás diseñando cosas que van a ser para los próximos 50 años, esto está súper presente. Claro. En el tema de autos autónomos se da el claro ejemplo. Por ejemplo, se supone que los autos autónomos van a ser mucho más seguros para los pasajeros porque ya no va a haber error humano. En principio, esto va a ser... No quiere decir que esto, por supuesto, sea en las próximas décadas. En algún momento va a ser. Cuando eso pase... Igual en Estados Unidos ya hay algunos camiones que ya hay camiones autónomos, ya está Uber con autónomos, sí, hay distintas cosas autónomas. Pero todavía hasta que ya haya una regulación y demás, algunos, los que más saben de esto, dicen, bueno, todavía falta. En algún momento falta, pero va a llegar. Ahora, cuando llegue, por ejemplo, los autos, se sabe que van a ser más livianos, porque no van a requerir todo el sistema de seguridad que tienen hoy. Se sabe que los carriles de las autopistas van a ser más angostos, porque van a poder ir mucho más pegados, porque ya no hay un error humano. Entonces, no va a haber estacionamientos, porque ya si el auto es autónomo, ¿para qué lo vas a estacionar? Que se vaya a estacionar a algún lado y que vuelva a recogerme. Entonces, todos esos cambios que van a ser radicales, van a impactar en la infraestructura que tenemos, de todo, de las ciudades, del transporte, de todo. La pregunta es cómo tenemos que ir pensando, bueno, independientemente de cuándo sea la implementación, ¿qué vamos a hacer para llegar a eso? ¿Y qué rol toma ahí el transporte público? Ya sé que no te dedicas particularmente a eso, pero me interesa también... A ver, el transporte público es la clave para cualquier desarrollo de aglomeración de personas. Ajá. Eso es así. Más en Argentina es una concentración ahí. El desarrollo humano se basa en las ciudades y las ciudades es aglomeración de gente, con lo cual... la alta densidad requiere sistemas de transporte masivos, los sistemas de transporte público. ¿Eso es así? ¿Funciona así? Eso es así, el mundo se desarrolló así. Yo tengo un profesor en Estados Unidos que siempre decía lo mismo. Vos podés pensar Nueva York sin la red de subtes y es muy difícil, porque nunca se hubiese podido desarrollar una ciudad como se desarrolló sin un sistema de transporte masivo como el subterráneo. Que es espectacular. Que es espectacular, funciona muy bien. A todos lados de la ciudad. Tal cual. Entonces... El transporte público es la base del desarrollo de ciudades futuras, y más pensando en ciudades sostenibles, ciudades inteligentes. En el transporte, creo que el desafío del transporte público hacia el futuro es, por supuesto, adaptarse a las nuevas tecnologías, pero después también ver cómo le compite, por ejemplo, el auto autónomo frente al transporte público. Claro. Porque ya, desde el punto de vista económico, el costo del transporte, ya el tiempo en el que vos estás en el auto ya no va a ser un costo, por ahí es un valor agregado, por ahí estás trabajando. Entonces ahí surge un montón de interacciones entre el transporte público y el transporte privado que todavía está por verse. Hablemos un poco de PPP, que es un tema que me interesa, que hoy está en boca de todos, y creo que en algún punto es una necesidad que tiene hoy el gobierno. Hace poco habían anunciado una rebaja en lo que va a ser los gastos de capital de este año, 30.000 millones de pesos,
Que a un punto están diciendo, bueno, pero por construcción, por PPP, esto le puede dar un impulso que va por otro lado y no tanto por lo estatal. Sí. Primero, ¿es una deuda o no es una deuda? Esa es una pregunta muy de contabilidad pública, digamos, que la verdad que yo no puedo responder. Yo lo que creo que es una oportunidad. Es una oportunidad. Sin duda es una oportunidad. Se usa en otros lados del mundo. Se usa en otros lados del mundo, ha demostrado en otros lados del mundo que ha funcionado. Acá lo importante de ver en la PPP es cuándo la querés usar y por qué. Yo creo que la explicación de por qué la queremos usar o cuál es la explicación de dónde tiene sentido una PPP en infraestructura es cuando distribuye los riesgos acorde a quién los puede tomar. Bien. Entonces, si esa distribución de riesgos está hecha de forma de que lo tome el más eficiente, la tome el que lo puede realmente mitigar o trabajar para mitigarlo, es exitoso. Y en ese sentido, yo creo que es una muy buena noticia para la Argentina porque el resto del mundo ha ido hacia sistemas PPP. ¿Hace mucho está instalado o es algo más bien nuevo? Se ha instalado, digamos, desde hace 30 años. Está bien, no, bueno. Es una cosa. Recorrido. Sí. Por supuesto, en el mundo hay críticos y digamos, hay que estudiar la implementación y eso está claro. Yo creo que lo que es interesante es ver dónde fue exitoso, los países donde fue exitoso y ver cuáles fueron las herramientas que se usaron. Hay casos, hay incluso países de la región donde esto ha progresado y ha funcionado. Perú, Colombia, incluso en algunos lugares de Brasil. Entonces creo que es una oportunidad. Y para el gobierno, evidentemente, esto también le resulta una oportunidad, porque el hecho de poder de alguna forma financiar obra a través de participaciones privadas es una buena noticia. Es una buena noticia. Yo creo que sí. ¿Se puede llegar a pensar que se concentra bastante la realización de estas obras, dado que no son todas las empresas constructoras las que pueden acceder? Digamos, lo que pasó en el mundo es que en general los oferentes de este tipo de PPPs, digamos, por el nivel de riesgo que implica, por el nivel de financiación que implica, ha tendido a ser en general grupos grandes, grupos pesados, digamos, que han ganado las ofertas. Que también quizás subcontratan a... Claro, ahí digamos, lo que ha pasado en general es que después ha habido una cadena de subcontrataciones en las cuales al final todo el mundo termina trabajando en la medida que, porque el volumen, el programa de PPPs del gobierno es muy ambicioso, en particular, ¿no? El volumen de obras que está metido ahí adentro es muy grande. Entonces, la capacidad de producción en construcción de la Argentina, no digo que va a estar en el límite, pero sí es realmente importante este esfuerzo. Entonces, creo que aún si hubiese oferentes grandes, digamos, la participación en la cadena tiene que ser con subcontratistas que participen. Y además, en algún sentido, volviendo a lo del riesgo, esa también es una forma clara de ubicación del riesgo. El grande y el que puede soportar el riesgo del financiamiento toma el rol gerencial. Claro. Y después, el subcontratista, que es muy eficiente haciendo lo que sabe hacer, hace la construcción. Entonces, si vamos a buscar escenarios donde el riesgo esté bien ubicado, bueno, ahí yo creo que es exitoso. ¿Por qué crees que no se hizo antes? Bueno, a ver, esto definitivamente requiere un mercado de capitales o una forma de instrumentación que creo que antes no estaba y creo que el gobierno en esto ha sido exitoso, porque independientemente de todo, las ofertas que recibió, estos 10 grupos oferentes que participaron, demuestran una confianza porque son proyectos largos, con mucha inversión, y que, bueno, requieren participar de decisiones que van más allá de un periodo. ¿Podemos esperar que, digamos, los precios sean más bajos a raíz de esta competencia que se genera por los distintos proyectos? ¿No? Habrá que ver un poco cuál... Todavía no está abierto. Todavía no está abierto, claro, los sobres económicos. La verdad es que es una incógnita para todos. Digamos, si uno lo ve desde el punto de vista teórico y si analiza a ver cómo fue el grado de repartición del riesgo, podría ser. Lo que hay que ver es, bueno, cómo termina siendo y cómo termina impactando la financiación en el costo de la obra. ¿Algún riesgo que veas? ¿Alguna falencia que pueda haber? A ver, creo que esto, nosotros desde el punto de la ingeniería siempre decimos lo mismo. Acá el punto es seleccionar los proyectos que hay que hacer. O sea, seleccionar bien cuál es independientemente de quién lo financie, el proyecto de infraestructura tiene que ser el que necesita el país para crecer. Sí. Y entonces eso es independiente de si es PPP o si es inversión pública directa. Sí, total. Entonces, primer punto es hacer los proyectos que hay que hacer. Y segundo, diseñarlo de la forma correcta. O sea, ser eficientes en el uso del diseño. Y ahí vuelvo al caso de Alemania. ¿Por qué Alemania logra una potencialidad de su ingeniería tan fuerte y por qué es tan arraigado que hay 60 veces más empresas de ingeniería de lo que hay en Argentina?
Básicamente, desde nuestra visión, porque se valora más la ingeniería, el valor de la ingeniería. Los proyectos que tienen que... Acá la clave para que los proyectos sean exitosos es que estén diseñados y pensados desde el principio. Y en eso tenemos mucho que aprender. La productividad de las empresas de ingeniería alemana hemos hecho una cuenta últimamente, 10 veces la que son acá. Y eso es básicamente también porque la mentalidad nuestra como argentinos tiene que ir, así como en la economía tiene que ir a, no tener crisis y avanzar. En el punto de vista de la infraestructura tiene que ser, construyamos una infraestructura para nuestros bisabuelos, pero para nuestros bisnietos, pero construyámosla pensando y usando la cabeza y el ingenio. ¿Qué desafíos tiene hoy Argentina? No hablo de capital federal solamente ni Gran Buenos Aires. ¿Qué desafíos tiene a nivel de urbanización? A ver, es un país extensísimo, desafiante. Es un país súper extenso, con muchísimas distancias enormes entre las ciudades, con ciudades no tan grandes, pero con una de las tasas de urbanización más altas del mundo y de América Latina incluso. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos un desafío grande que es cómo logramos que los procesos de urbanización del mundo, el mundo se está urbanizando en general en todos lados, en América Latina en particular, logramos volver hacia sistemas eficientes, o sea, diseños de ciudades que sean inteligentes, sostenibles sobre todo. Creo que el desafío de la Argentina está básicamente ahí, desde el punto de vista, te diría, de planeamiento urbano. Desde el punto de vista del transporte y de la infraestructura, creo que el desafío, y un poco lo que se planteó el gobierno desde el inicio, es bajar los costos, ser más productivos. Y en eso, es lo que todavía nos falta camino. ¿Qué es el Paseo del Bajo y qué relación tiene con ustedes? Mira, nosotros estamos, somos parte de la supervisión de un tramo de la obra del Paseo del Bajo. Y el Paseo del Bajo es una de las obras emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es la obra probablemente de infraestructura más grande de los últimos 40 años que se está haciendo en la ciudad. ¿Y en qué consiste? Consiste básicamente en una vía de acceso a los camiones que va a permitir evitar todo el tráfico que antes estaba por Avenida Huergo, el canal eso que es un caos. Exactamente. Todo ese flujo, ese tránsito de vehículos pesados, básicamente, ahora va a ir por una vía exclusiva que va a tener un acceso en la zona de Retiro y una salida hacia la autopista La Plata y la conexión hacia el oeste. ¿Y para cuándo más o menos? Eso tiene la fecha de finalización es el año que viene, en el 2019, y digamos sobre todo creo que lo importante para la ciudad de Buenos Aires es, esto era un proyecto que se venía debatiendo hace 40 años o 30 años. Ahora se está realizando con algún proyecto que tal vez algunos tienen críticas o no, pero por lo menos estamos haciendo algo que vamos a dejarlo para la siguiente generación. Bruno, es un honor haber hablado con vos, la verdad que aprendí un montón y me quedaría charlando bastante tiempo más, pero estaremos en contacto igual, así que espero también que les haya interesado. Vamos cerrando el programa porque ya no tenemos más tiempo, pero la verdad que un lindo programa, se aprendió muchísimo. Claudio. Es verdad, Santi, si llegaste, espero aquí para el cierre, solo para decirles, como siempre, que espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. Como siempre, el equipo Bulat lo que aspira precisamente es dejar algo de valor agregado en la discusión con los invitados. Quizás no con temas de actualidad, quizás con temas que en el fondo sirvan a la generación de Santiago, a la que viene. En el fondo, no, espero que te siga. Obviamente. No, la verdad que muy bien el programa, se aprendió un montón y sobre todo estos contratos que empiezan a cambiar un poco la lógica también de Argentina y cómo la pensamos de acá en adelante, con lo cual... Es que uno siempre piensa en la innovación y en la innovación piensa en tecnología, pero estas maneras también, legalmente o lo que fuera, son formas de innovar. Señores, llegó el momento en que usted nos tiene que escuchar nuestra venta comercial de los productos del equipo Bulat. Exactamente, nos pueden escuchar en la radio todos los martes de 21 a 22 horas, estaremos ahí con Eri y con Martín, para hablarles de finanzas, acciones, bonos. ¿Cómo se sacaron de encima al viejo, Pero no, te llamamos. Ya nos atendés, no nos atiende directamente. Y también nos pueden leer. Es verdad, en el punto de equilibrio.com, ahí casi todos los invitados que pasan por acá dejan su reflexión para que usted, más allá de la tele, los pueda leer. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene en esto que es El Inversor.